¿Te imaginas que un solo gesto pueda desatar un terremoto de titulares, censura, al mismo tiempo, catapultar a alguien al estrellato? Así sucedió con aquel primer movimiento de cadera de Shakira, un instante de puro magnetismo, tan poderoso y tan prohibido que puso en jaque a la televisión latinoamericana y cambió para siempre la forma en que el mundo vería a una joven artista colombiana. Shakira nació bajo el sol de Barranquilla, en una familia donde la música y el baile fluían con la misma naturalidad que el aire caribeño. Aprendió desde niña a imitar los movimientos circulares de las bailarinas de danza oriental que escuchaba en los vinilos de su padre, fusionando aquellos vaivenes de vientre con su instinto norteño, con la sabrosura del porro y la cadencia de la cumbia. Pero nadie podía prever que su curiosidad innata y su irreverencia artística la llevarían a perfilar un sello personal tan arrollador, a la vez, tan controvertido. Corría el año 1995 cuando, con apenas 18 años, Shakira protagonizó su primer choque cultural con la tradición. Invitada a un programa de variedades de máxima audiencia en Bogotá, subió al escenario con un vestido sencillo, ceñido al cuerpo, y empezó a ejecutar aquel movimiento de cadera que había estado perfeccionando en la intimidad de su cuarto. Conforme sus caderas dibujaban arcos suaves y provocativos, las cámaras se detenían, los presentadores se callaban y el público, dividido entre el asombro y la fascinación, no sabía si aplaudir o mirar hacia otro lado. Para buena parte de la audiencia conservadora, lo que la joven hacía en cámara era escandaloso. Al día siguiente, los diarios amanecieron con titulares que hablaban de escena indecente y conducta impropia en horario familiar. La producción del programa recibió decenas de quejas de televidentes ofendidos, la Comisión de Televisión anunció una investigación, y en cuestión de horas, aquel fragmento fue editado sin contemplaciones y sustituido por un baile tradicional de bambuco. Sin embargo, el revuelo no logró contener la viralidad de Shakira. En los pasillos de las emisoras de radio, sus canciones, hasta entonces discretas en el top de la cartelera, subieron como la espuma. El nombre de la chica de las caderas empezó a deslizarse con un deseo pícara en boca de todos. Los espectadores curiosos, especialmente los jóvenes, buscaban en los videoclips oficiales cualquier atisbo de aquella osadía misma que la televisión había censurado. Lejos de amilanarse, Shakira entendió que había dado con un elemento poderoso, el baile como lenguaje de autenticidad y sensualidad, capaz de conectar con un público hambriento de libertad. En su siguiente proyecto discográfico, celebrado en 1998 con ¿Dónde están los ladrones?, incluyó coreografías ensayadas al detalle, en las que la cadera no era un simple accesorio sino el punto focal de su narrativa artística. Cada giro, cada ondulación, contaba una historia de empoderamiento, de romper cadenas sociales y de recuperar el propio cuerpo como instrumento de expresión. El impacto de ese movimiento desarrolló una paradoja fascinante. Fue tachado de prohibido por unos, a la vez que abrazado por millones que encontraban en Shakira la versión moderna de la bailarina ancestral. Artistas de otros géneros comenzaron a copiar aquellos pasajes de guitarra y percusión, sincronizando sus propios clips para incluir gestos inspired by her. Aun en mercados recelosos, como ciertas cadenas de TV en Estados Unidos, Shakira logró imponer su estilo, consiguiendo que los programas de entrevistas le solicitaran hacer una demostración en directo. Y así, lo que inicialmente había sido motivo de controversia, se convirtió en su gran carta de presentación. Aquel movimiento de cadera prohibido no solo definió su imagen, reveló al mundo una mujer dueña de su cuerpo, de su ritmo y de su libertad. Un gesto tan íntimo como universal, capaz de derribar prejuicios y de hacer resonar, en cada golpe de baqueta, la fuerza de una nueva era en la música latina. En los meses siguientes a aquel episodio en Bogotá, Shakira sintió el impulso irrefrenable de llevar su movimiento prohibido más allá de los pequeños escenarios locales. Convertida ya en una promesa del pop latino con su álbum debut, entró al estudio con la determinación de tejer cada uno de sus pasos de cadera en la tela misma de sus canciones. No era un mero adorno, aquel vaivén se transformó en un símbolo de su rebeldía y de la fuerza de su identidad. Durante la producción de ¿Dónde están los ladrones?, Shakira pasaba horas en una sala oscura, con espejos por todas partes, desentrañando el significado de cada ondulación. Grabó un pequeño fragmento en vídeo, sin audio, donde practicaba frente a un ventilador para acentuar el vuelo de su cabello al ritmo del vaivén. Aquella grabación íntima circuló clandestinamente entre músicos y productores, que pronto se dieron cuenta de que no estaban ante una cantante más,
sino ante una performer capaz de convertir un gesto corporal en un himno de empoderamiento. Llegó el momento de presentarlo en vivo. La primera vez que incluyó aquella coreografía en un concierto tuvo lugar en un teatro de Barranquilla colmado hasta los palcos. Al sonar el primer acorde de Ciega, sordomuda, Shakira se deslizó hasta el proscenio, flexionó las rodillas, y sin mediar palabra, inició el movimiento de cadera que haría historia. El público quedó hipnotizado, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, aplaudían al unísono mientras las luces se proyectaban en tonos rojizos, acentuando cada curva de su silueta. Pero no todos celebraron. Un programa de televisión que retransmitía el concierto en diferido recortó el fragmento y lo sustituyó por imágenes generales del público, alegando, contenido sensible no apto para menores. Al día siguiente, los titulares volvieron a hablar de la chica escandalosa y de los excesos de la nueva estrella. Sin embargo, la censura resultó contraproducente, multiplicó su fama. La gente buscaba obsesivamente copias pirata del programa original, comentando en secreto que necesitaban ver ese fragmento exacto que las televisoras se empeñaban en ocultar. Consciente de este submundo de admiradores y detractores, Shakira decidió no huir de la polémica, sino hacerla su aliada. En el videoclip oficial de Ojos Así, incluyó una secuencia en la que, lejos de la cautela televisiva, mostraba su tronco ondulando con libertad total sobre un decorado de arena dorada y columnas antiguas. Aquella escena rompió esquemas, mentores de danza oriental y coreógrafos de hip hop la citaban como referencia en sus clases. Incluso cineastas la usaron de inspiración para secuencias de persecución, donde el torso de la bailarina simbolizaba el deseo de libertad. Cuando Shakira aterrizó en México para su primera gira internacional, los promotores insistieron en suavizar la coreografía. En algunas plazas, especialmente en estadios universitarios, podría ofender, decían. Pero ella se negó. Este baile es parte de mi historia, argumentó. Y allí, bajo los reflectores de aquel coliseo abarrotado, ejecutó el mismo movimiento con un entusiasmo renovado, convirtiendo cada ondulación en un acto de resistencia cultural. Aquel gesto, antes prohibido, empezó a ver la luz del día en programas de entretenimiento de todo el mundo. En España, un Late Night preguntó a los panelistas si censurarían a Shakira. En Argentina, una versión local de un talent show retó a sus concursantes a imitar su cadera imposible. Pronto, academias de baile de medio planeta incorporaron la Shakira como truco emblemático en sus consejos para estudiantes. Y mientras la fiebre por la cadera Shakira ganaba impulso, la artista siguió explorando nuevas fusiones. En su primer MTV Unplugged, aquel histórico acústico que la elevó al firmamento internacional, no quiso ni pensar en renunciar a su sello. Acompañada de músicos tocando guitarra española, percusión latina y un cuarteto de cuerdas, introdujo un interludio dedicado a la danza del vientre. Al ritmo de tambores y con pañuelos de colores girando a su alrededor, mostró la raíz ancestral de aquella oscilación, rememorando a los orígenes de su familia libanesa. La grabación del Unplugged se convirtió en un evento global. Cuando el especial se emitió, millones de televidentes descubrieron no solo su voz cruda y emotiva, sino también la poesía corporal de su baile. El movimiento de cadera, una vez tachado de indecente, fue aclamado como arte puro, como manifestación genuina de una artista que no temía reivindicar sus raíces ni un centímetro de su libertad. Cuando Shakira emprendió su gira mundial tras el lanzamiento de ¿Dónde están los ladrones?, llevaba consigo algo más que un repertorio de éxitos. Su emblemático movimiento de cadera había dejado de ser una curiosidad para convertirse en el sello distintivo de su espectáculo. En cada ciudad, al iniciar la canción que cerraba el espectáculo, un bis cuidadosamente reservado, Shakira emergía entre luces minimalistas, y al primer acorde su cadera dibujaba un arco tan perfecto que el público estallaba en vítores antes de que ella pronunciaría palabra alguna. Fue en el escenario del Madison Square Garden donde aquella coreografía alcanzó su máxima expresión. Rodeada por bailarines que replicaban su ondulación en perfecta sincronía, Shakira giraba sobre sí misma, desafiando la gravedad con la soltura de quien ha hecho del cuerpo un instrumento tan preciso como la propia voz. Los gigantescos focos iluminaban su traje, diseñado con lentejuelas doradas que destellaban al ritmo de su vaivén. Aquella noche, ninguna cámara se atrevió a recortar el encuadre, el movimiento de cadera ya no era un fragmento polémico, sino el acto culminante de un concierto que aspiraba a la perfección visual y sonora.
Entre bastidores, los productores comentaban con admiración cómo aquel solo corporal había pasado de ser un gesto improvisado a un ritual planificado con milimétrica atención. Coreógrafos de otras estrellas, de Beyoncé a Madonna, trataban de descifrar el código de ese arte de la cadera, convencidos de que detrás de la sencillez aparente había horas de entrenamiento y comprensión profunda del ritmo. Pero Shakira siempre recordaba que, más allá de la técnica, lo esencial era la autenticidad. Si la cadera no habla, el alma no baila, solía decir antes de subir al escenario. A nivel de moda, el efecto Shakira también se hizo notar. Diseñadores de pasarela adoptaron cortes de falda que permitían mayor movilidad de caderas, tejidos elásticos con brillos metálicos y transparencias estratégicas. A su paso, las vitrinas de tiendas en Londres, Tokio o Ciudad de México ofrecían vestidos inspirados en aquel gesto, tonificaban la silueta femenina y conferían un aura de empoderamiento. Las redes sociales inundaron sus historiales de clips que simulaban el movimiento, y tutoriales de cómo hacer la cadera de Shakira acumulaban millones de visualizaciones. Pero el verdadero legado artístico se vio en la forma en que otras músicas absorbieron aquel lenguaje corporal. En el reggaetón, llegó a popularizarse la Shakira Spin, un giro de cadera antes de cada estribillo. En el K-pop, grupos femeninos entraron en estudio para aprender el vaivén hipnótico que Shakira dominaba. Hasta en el ballet contemporáneo, coreógrafos crearon piezas donde rostros iluminados por reflectores narraban historias de liberación a través de ondulaciones pélvicas. Y aunque aquel movimiento se popularizó, Shakira siguió reinventándolo. En su disco Sale el Sol, introdujo un nuevo matiz, el círculo invertido, una combinación de ondas y giros que empujaban el cuerpo hacia atrás, desafiando la simetría tradicional de la danza abdominal. Fue una forma de recordar que, por más replicable que fuera un paso, su evolución quedaba siempre reservada a su creatividad, un recordatorio de que, para ella, la cadera era un pincel con el que pintaba su propia historia. Hoy, décadas después de aquella primera transmisión televisiva que la censuró, el movimiento de cadera prohibido de Shakira resuena con la fuerza de un acto fundacional. Representa la capacidad de una artista para tomar la herencia de culturas milenarias, la danza oriental, la cumbia, el flamenco, y tejerlas en un solo gesto de liberación. Habla de romper tabúes, de desafiar normas, y sobre todo, de reivindicar el cuerpo femenino como canal de expresión y empoderamiento. Cuando sube al escenario, el público sabe que aquel instante no es solo un número de baile, sino el punto de convergencia de una trayectoria que arrancó en un estudio de televisión, cuyo primer onda pélvica excita la cámara y sacude prejuicios. Porque ahí radica la verdadera magia del movimiento de cadera de Shakira, en su capacidad para transformar lo prohibido en un himno de libertad y para recordarnos, nota tras nota, paso tras paso, que la música y el baile pueden cambiar el mundo. Si te gustó este vídeo, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos.